Buenas tardes, bienvenidos a esta 38ª conferencia de las Jornadas Despierta. Gracias a todos los que habéis asistido, gracias por venir aquí a compartir vuestra luz, vuestra energía, porque los que asistimos a estas conferencias sabemos la energía que se mueve de los que estamos aquí presentes. Así que muchas gracias por venir a estas Jornadas Despierta. Ya sabéis que tenemos una página web que se llama jornadas-despierta.com, en el que podéis encontrar todas las conferencias anteriores, o la mayoría de ellas, grabadas. Tenéis ahí para descargaros libros, para descargaros audios, postales para reflexionar, y todo eso es gratuito para todos vosotros, igual que la asistencia a las jornadas, y lo hacéis posible muchas veces gracias a la aportación voluntaria consciente que realizáis, con esa caja que tenemos ahí a la salida, que portará una vez más Carlos Hernández. Y con esa caja de aportación voluntaria consciente, pues se paga la grabación y edición del vídeo, se pagan los carteles, se pagan desplazamientos y dietas de los invitados, Así que, si de corazón lo sentís y queréis seguir colaborando con las Jornadas Despierta, pues adelante, adelante con esa aportación voluntaria. Hay que pensar que cuánto valdría una conferencia de este tipo, ¿no? En otras ciudades, para que lo sepáis, con otros invitados que han venido, me gustaría que lo indagaseis un poco. Lo que costaba ver la conferencia solo, no estamos hablando de un taller. Y entonces, si lo indagáis un poco, pues podéis saber con algún invitado que ha estado muy recientemente aquí. Bueno, quiero agradecer a todo el equipo que me acompaña en las Jornadas Despierta, que me ayudan, a Mónica, a Carlos, a Conchi, a Yolanda, a Rosy, gracias. Gracias a Alfonso Cartón, que estoy por allí, porque has apagado demasiado la luz del salón, porque no veo nada. Sé que hay gente ahí, pero demasiado. Y gracias a Art, que es hoy nuestro técnico de sonido y iluminación. Ahora sí, ahora por lo menos veo un poquito. Y gracias a todo el personal del Centro Cívico José Luis Mosquera, que nos atienden también cada vez que venimos. Y ahora sí, vamos con el invitado de hoy. Es un placer tener por segunda vez en las Jornadas Despierta a un amigo personal, con el que comparto sueños, proyectos, confidencias, alguien muy especial, como vais a poder ver a continuación. Así que, Daniel Rubio, bienvenido de nuevo a las Jornadas Despierta aquí en Valladolid. Muchas gracias. ¿Sabes que en las Jornadas Despierta anteriores que viniste también un viernes 13, Sí. como hoy, viernes y 13? Y buscando la forma de hacer la presentación, ya sabéis que hago un guión porque algunas veces me veis leer, he rescatado la presentación anterior y os la voy a leer para que os sorprendáis de lo que dije en aquella ocasión y de lo que nos hemos encontrado hoy. Porque yo la presentación pues la hice hace unos 15 días y es cuando me di cuenta. Y en aquella ocasión yo le decía: y hoy viernes y 13 tengo el placer de presentaros a uno de los mayores expertos en España en arquitectura y geometría sagrada, Daniel Rubio. Bienvenido a Tierras Vallisoletanas. Estoy entusiasmado con tenerte aquí, Daniel. Yo que he recorrido tantos enclaves sagrados de nuestra querida piel de toro, y los que aún me quedan, esa manera de verlos con tu propuesta, con los ojos del alma, es desde luego apasionante. Sabes, hoy es viernes y 13. ¿Sabéis de dónde viene la tradición de que es un día maldito? Fue allá en el año 1307, cuando un viernes y 13 de octubre se iniciaba la persecución contra los monjes guerreros templarios. Esa fatídica fecha se produjo el primer arresto masivo. Pues bien, en España, uno de los enclaves sagrados más impresionantes que yo me he encontrado y que estoy seguro que aún va a deparar muchas sorpresas, es la Catedral Templaria. Me refiero a la iglesia de Santa María la Blanca, en la localidad palentina de Villalcázar de Sirga. Y ahora viene lo extraordinario. ¿Sabéis por qué nos conocemos Daniel y yo? Porque Daniel ha realizado allí unos estudios apasionantes sobre las energías ocultas de todo ese monumento, unidos
por los templarios, y un viernes y 13, fecha muy especial para esos monjes guerreros. Esto es lo que yo leía en aquella primera intervención, que fue en las primeras jornadas despierta. Pero, querido Daniel, es que hoy es viernes y 13, que tú y yo, cuando pactamos esta fecha, ni nos dimos cuenta, ni mucho menos que era el 13 de octubre. Es decir, que es el aniversario de aquella fecha. Y mañana, algunos privilegiados vamos a estar en la localidad de Villalcázar de Sirga recibiendo un taller impartido por Daniel Rubio. Bueno, esto quería compartirlo con vosotros, ¿no? Estas sincronicidades y casualidades que yo tengo muy claro que no lo son, para que vosotros también lo reflexionéis. Bueno, Daniel Rubio es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciado en Psicología Clínica, con una amplia formación y experiencia en el ámbito psicoanalítico, freudiano y lacaniano, y es experto en hipnosis ericksoniana y especialista en técnicas de relajación profunda consciente. Es fundador de Terra Aurea e impulsor del concepto de la geobiología consciente. Comparte desde muy joven su formación en el ámbito de la psicología y psicoterapia con el estudio de la radiestesia y sus aplicaciones en la geobiología en su relación con la salud, la energética, los lugares sagrados y el crecimiento personal. Hoy ha venido aquí, a Valladolid, a las 7ª jornadas despierta, y ahora sí, os pido un fuerte aplauso para Daniel Rubio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que es sabiendo que es un puente, sabiendo el tiempo que hay, es un grupo estupendo, los que podemos compartir aquí juntos este momento. Y bueno, y darte las gracias de nuevo, Ángel, por haber invitado y poder compartir con vosotros algunas de estas reflexiones que son, creo que, tan interesantes. El título de la charla de hoy es un título que es muy osado por mi parte, porque requiere que podamos pensar y podamos abordar el tema, en mi opinión, de otra manera, ¿no? Yo lo he puesto como el aporte del simbolismo de los lugares sagrados en nuestro tiempo. Y lo estamos haciendo en el ámbito de las jornadas despierta, ¿no? Cuyo objetivo marcado, señalado, es el de ayudar a despertar conciencias, el de encontrar el verdadero sentido de la vida. Entonces, quisiera alejarme un poquito de lo que es el tema, a ver cómo lo puedo decir, más mecanicista, por decirlo de un modo. No es la palabra adecuada, ¿no? Más histórico, más documentado que podamos tener en torno a lo que son los símbolos, para encontrar la referencia que tiene que ver con la resonancia que cualquiera de ellos puede tener en nuestro corazón en este momento. Voy a partir del trabajo de Villalcázar, pero voy a partir de dónde lo dejamos la otra vez. No sé quiénes de vosotros, sé que he podido reconocer a algunas personas que estuvisteis en la ocasión anterior, pudisteis ver un poquito todo el recorrido de un modo global. Pero es interesante que para poder entender algo en relación a los símbolos, hay que saber que un símbolo, por decirlo de alguna manera, no se deja atrapar nunca. Esa es la maravilla, ese es el juego que tiene permanente. Podríamos meternos en debates filosóficos, lo que nos decía Hegel del símbolo, lo que nos decía Heidegger del símbolo, pero no es nuestro interés ahora en los debates de la semiótica o de la lingüística. Nos interesa mucho más algo que pertenece al orden del alma. Vamos a tomar como paradigma, porque me parece importante el elemento que más he trabajado, los capiteles, algunos capiteles de nuestras iglesias románicas, góticas, sobre todo protogóticas también, como es el caso de Villalcázar de Sirga,
pero es el paradigma de cualquier simbólica en este sentido medieval que pudiéramos tomar y probablemente con carácter muy, muy, muy universal. Si recordáis en aquel momento que estuvimos hablando, yo os pude mostrar dos elementos fundamentales cuando trabajamos los lugares sagrados desde la perspectiva de lo que apenas conocemos, ¿no? Desde lo que uno puede aportar. En esta perspectiva, los dos elementos más comunes, más importantes, eran los siguientes. En todos los lugares sagrados de la humanidad, me da igual que, esto es un poquito de repetición de lo anterior para poder ubicar, me da igual que estemos hablando de Egipto, con las pirámides u otros templos, pero que estemos hablando de los incas, de los mayas, también con sus templos, sus pirámides, sus monumentos, que estemos hablando de nuestras iglesias románicas, góticas, de la Basílica de San Lorenzo del Escorial, de la Catedral de Sevilla, que estemos hablando de otros lugares como la estupa tibetana, que estemos hablando de lugares como las mezquitas de la Edad Media. Es impresionante porque hay algo que se repite absolutamente en todos estos lugares y a mí jamás me ha dejado de fascinar esta cuestión. Y es que la estructura que conocemos, allí hasta donde conocemos de la geobiología, la influencia de las redes de agua, el intercambio cosmotelúrico, etcétera, etcétera, vamos a ver luego algunas cosas, es exactamente igual para todos los lugares. Pero además hay otro elemento que es fundamental y es cuando pensamos la geometría desde los trazados reguladores que trabajan los maestros canteros. Los que os interesan y os gustan estos temas sabéis que están y siguen existiendo hoy día, fundamentalmente en Toulouse, está la base de las 3 escuelas iniciáticas de los compañeros del buen deber, que siguen trabajando e investigando todo lo que es la geometría, la aplicación en los lugares sagrados, hacen sus iniciaciones todavía, tienen la rosa, la bellísima rosa blanca como emblema de sus trabajos, de sus contactos. Y lo que nos volvemos a encontrar con este juego, con esta historia, es que es la misma geometría común la que podemos encontrar a partir de los trazados reguladores, como se dan en llamar, exactamente en todos los templos de la humanidad. Trabajando la geometría, que no le llamamos geometría sagrada a los trazados reguladores, pero en mi opinión es una geometría que es totalmente natural, a partir de una serie de medidas que se desprenden de la latitud, se desarrollan una serie de estructuras geométricas, de medidas sagradas que corresponden a cada lugar, que nos sirven para estudiar exactamente igual una iglesia románica, gótica, renacentista si ha sido hecha en conciencia, una estupa tibetana, el Potala, etcétera, etcétera. La pregunta es seria, ¿no? Es ¿qué saber hay en la humanidad? ¿Qué saber previo y común y de dónde viene que hay en la humanidad para poder entender y para poder dar una respuesta adecuada a una pregunta como esta? Terminábamos aquella charla con lo que son los tiempos actuales. Es un dato muy importante. Hoy día hay una tormenta solar, por ejemplo. Ayer me lo recordaba una compañera. Estamos en una época donde hay muchas tormentas solares. Hoy día vivimos una época un poco complicada y al mismo tiempo muy, muy interesante, ¿no? Hoy día, en vez del hombre del coco, tenemos la televisión. En cuanto la encendemos nos asustamos, porque están todo el rato dando leña con el miedo, da igual desde qué punto de vista venga. Hoy día sabemos que el campo magnético terrestre ha descendido muchísimo, a unos niveles que son increíbles. Hoy ya sabemos que la onda Schumann, la onda del planeta, prácticamente se ha doblado en los últimos 10 años, en los últimos 15 años. Está habiendo el suficiente número de intercambios. Es decir, están pasando una serie de cosas que no porque no sean nombradas o porque a veces se quieran hablar de
de ellas o se quieran hablar despectivamente en algunas. Antes hablaba Ángel en una comida, cuando comíamos juntos, hablaba de las tesis de los conspiranoicos, ¿no? Con los que rápidamente se desechan muchas cosas. Y sin embargo es importante, porque nosotros estamos tratando de establecer una unión entre estos símbolos del medievo y esta época actual en la que estamos viviendo. Y es muy importante, vosotros sabéis, si no lo comento yo, que símbolo viene de simbolón. El simbolón era una pieza que se partía cuando se hacía un pacto entre dos personas, entre dos familias, donde no siempre tenía que ser un objeto, pero podía serlo, que se llegaba a heredar de padres a hijos, donde cada una de las familias, en función del pacto que se había hecho, conservaba esa mitad. Y era la señal de que se habían respetado los acuerdos correspondientes que había en el tema. La pregunta osada, donde yo digo que hay osadía, es si el símbolo, cuando lo vemos en un capitel, en esa sencillez tan bonita que tienen, es impresionante cuando nosotros miramos los capiteles, cómo nos siguen atrayendo a nosotros. A cualquiera de nosotros vas a una iglesia románica, por ejemplo, a determinados lugares, y los capiteles atraen, son muy sencillos. Y además mueven cosas dentro, ¿no? Entonces yo no puedo por menos que obviar, por los trabajos que hago con la radiestesia, con otra serie de temas, con las personas en la consulta, que hay un elemento que es impresionante, que no se nos puede olvidar en la vida y en los lugares sagrados, y tiene que ver con el etérico. Porque realmente los símbolos los podemos ver como unos capiteles perfectamente catequéticos. ¿Por qué no? Forman parte de una religión. Igual que en otras culturas hay otros símbolos que forman parte de otras religiones. Los podemos ver en un sentido histórico, los podemos ver en un sentido artístico. Pero cuando un maestro cantero pone un capitel en una zona determinada de la iglesia, del templo, no lo pone porque sí, al azar, porque le guste más o porque le guste menos. Lo pone en función de toda una estructura que tiene todo el templo y de toda una intención que tiene todo ese templo, de toda una dedicación. No es lo mismo una iglesia que está dedicada a la Virgen Blanca que una iglesia que está dedicada a la Virgen Negra. No es lo mismo que esté dedicado a un santo determinado. No es lo mismo que un capitel esté en una zona más atrás de la iglesia o un capitel esté en una zona más delantera de la iglesia. No es lo mismo que en el juego de la luz del día a lo largo del año, en los equinoccios, en las épocas más fundamentales de los solsticios, un capitel se ilumine en unos minutos durante unos días solamente al año, o haya capiteles que se estén iluminando todos los días un par de horas, siempre que haya sol y el tiempo lo permita. No, no es lo mismo, porque los efectos que hay en la trama son totalmente diferentes y son impresionantes. ¿Pero qué es la trama? ¿Por qué habla Daniel ahora de la trama cuando nos vamos metiendo en el etérico, en lo sutil? Porque es fundamental. Es fundamental, cualquiera de vosotros podéis saber, y lo podéis meter en internet cuando volváis a casa, merece la pena verlo, podéis meter en Google, telaraña cósmica. ¿Conocéis alguno, habéis visto alguno las imágenes de la telaraña cósmica que han encontrado los físicos? Meteros por favor en ello para que veáis que no estamos hablando de algo etéreo. La telaraña cósmica une perfectamente el todo con el todo. La trama une el todo con el todo, lo de dentro y lo de fuera. Nosotros podemos vernos ahora mismo, no porque haya luz, sino porque hay una serie de partículas en el vacío que nos permiten estar conectados. Nosotros podemos sentir. Podemos incluso, estáis escuchando la conferencia no porque haya un estupendo equipo y una persona que esté allí, que efectivamente está trabajando y llevando la máquina y
y el ecualizador y las cosas para que se pueda oír, pero es porque la trama permite que esas vibraciones sonoras nos lleguen hasta nosotros. Podemos oler con nuestra nariz porque la trama permite que esas partículas olorosas nos lleguen. Si no estuviese la trama, si de verdad fuese vacío lo que hay ahora mismo en este espacio que hay entre vosotros y yo, ni yo os vería a vosotros ni vosotros me podríais ver a mí. Es interesante cuando los físicos empiezan a hablar de la trama, ellos lo han fotografiado y lo han llamado por ahora telaraña cósmica. Habrá que ver y estar atentos a lo que nos sigue deparando el destino en estas nuevas investigaciones. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque no podemos entender un símbolo y los efectos que produce en nosotros si no es desde esa posición del corazón, desde esa posición del ressenti. Siempre que utilizo la palabra ressenti, tengo algunos amigos lingüistas que me echan la bronca, porque ressenti es una palabra francesa, no existe en castellano. Y tienen toda la razón desde el punto de vista intelectual de la lingüística. Pero es que no he encontrado una palabra en otra lengua, desde luego no en castellano, que refleje mejor lo que sucede con lo que es la captación energética vibratoria cuando pasa algo de este tipo. El ressenti siempre hace referencia a una certeza profunda que uno siente que es así. Y es totalmente indemostrable. Eso que yo siento que es así para mí. Yo no lo puedo demostrar. Cuando un radiestesista hace algo tan sencillo como decir, aquí hay agua subterránea, ¿y tú por qué lo sabes? Pues no sé por qué lo sé. Se mueven las varillas, siento un cosquilleo en la columna, lo sé, y encima sé a qué profundidad está. Aún aparecen programas en televisión donde los científicos dicen, con perdón, se ha demostrado que la radiestesia no existe. Yo cuando escucho esas cosas digo, pues somos una banda de... Bueno, no voy a decir ningún nombre, no vamos a poner ningún nombre en la trama, ¿no? Tanta humildad nos falta para poder decir que no comprendemos desde el punto de vista científico actual o experimental, en el encuadre que esos científicos utilizaban, cómo funciona la radiestesia, pero que en este país tantas y tantas y tantas personas en tantos pueblos se conoce al señor de la boina, al tío Pepe, al tío Juanillo que va con su péndulo, con sus llaves y demás, hasta las grandes compañías, he conocido alguna, que trabajan en la búsqueda de aguas, van con su radiestesista. Les es mucho más fácil y se ahorran muchísimo dinero. Bien, todo esto para explicar que nosotros no podemos atrapar un símbolo mentalmente. Cuando vemos un capitel en un lugar determinado, ese capitel o no nos dice nada, o no resuena con nosotros, o nos dice algo que nos atañe al corazón. Y eso implica que tiene que haber una resonancia entre nosotros y eso que está sucediendo. Y encima está el tema es todavía más súper complejo. Porque nosotros pensamos que interrogamos al capitel, pero en realidad es el capitel el que nos está interrogando a nosotros. El capitel es como una especie de juego de espejo que nos va mostrando algo nuestro en función de la capacidad que tenemos para sentir nosotros en ese momento. El capitel no implica cualquier cosa, está hecho con la misma geometría sagrada con lo que se ha hecho toda la Iglesia. Porque podemos utilizar el trazado regulador para crear toda la estructura del templo o para crear un capitel que es mucho más pequeño. Y se activan determinadas cosas con una intención determinada que trabaja el maestro cantero para imprimir en ese capitel. Porque el maestro cantero pone una intención porque sabe lo fundamental que va a ser el efecto. Y lo pone en el lugar adecuado, bajo la dirección de la obra, de la persona que dirige, del arquitecto, del maestro cantero principal que trabaja el tema, para que reciba la luz determinada. ¿Por qué?
cuando recibe esa luz, cuando recibe esa energía del sol, esa energía solar, en combinación con otros elementos que vemos en el templo, de ahí empieza a emanar algo que es muy importante. Y a su vez el capitel nos está hablando de un modo totalmente estructural, y esto sería para toda la simbólica. Si cogemos la letra capitular de los códices antiguos, medievales, y los miramos bien, vamos a ver que la estructura simbólica se juega exactamente igual que en un capitel románico. No es lo mismo, no hay nada al azar. Acordaros lo que os decía la vez pasada que estuvimos juntos compartiendo. No existe nada al azar. Cuando un maestro cantero hace una figura que es mucho más grande, cuando se hace una iconografía mucho más grande en esta época, se está destacando la importancia de la figura, no la importancia del constructor o del imaginero que está tallando esa piedra en ese momento. Cuando una figura está mirando para un lado nos está diciendo algo y otra está mirando para otro. Cuando los pies tocan la tierra, cuando hay una serie de atributos, si la figura está coronada, no está coronada, si tiene barba, si es un hombre, si es una mujer, si está el gorro frigio, si enseña la rodilla, hay una serie de elementos que nos están enseñando cosas. Cuando acabábamos la charla anterior y hablábamos de este tiempo presente, introducíamos una cuestión que era muy importante. A raíz de la investigación que desarrollábamos precisamente en Villalcázar de Sirga, también en otros lugares, pero en ese lugar como un lugar importante, muy paradigmático de trabajo durante 7 años, yendo todos los meses, trabajando 3 o 4 días en el lugar. Yo me acuerdo cuando la pregunta que me hacía era la siguiente: ¿de qué nos defendemos con el agua si nosotros somos el agua? ¿De qué nos estamos defendiendo con la tierra si nosotros somos la tierra? Eran preguntas en relación a todo lo que yo había aprendido con la geobiología tradicional, ¿no? Y concluíamos en aquel momento, estoy condensando mucho desarrollo de mucho tiempo, concluíamos que este cuerpo, con lo que vemos y lo que no vemos de él, que esta estructura que tenemos hoy día es el verdadero templo. No son palabras mayores, pero tenemos que empezar a pensar desde esta estructura para poder entender y para poder sacar todo el jugo a lo que esto nos puede aportar. Fijaros, si os estoy diciendo que un capitel, un templo en un lugar, el fondo, la forma, la figura, la orientación, pero a su vez la relación que tiene con otros capiteles que están alrededor a través de los arcos, en las columnas, y a su vez en el lugar en que está enclavado en la iglesia. Y tenemos la osadía, que también uno podría equivocarse en ese sentido, porque no deja de ser una osadía, ver qué nos quiere decir hoy, qué nos puede aportar y qué nos puede decir hoy cada uno de estos capiteles. Realmente hay algo que es tremendamente interesante. Bien, no sé si os acordáis, os voy a mostrar para que podamos entender en un momento determinado cómo se va jugando esta magia tan particular, ¿no? ¿Qué nos trae cuando hay un capitel colocado en un momento determinado y resonamos en él, ¿no? O hay algo que resuena en nosotros de lo que él nos dice. ¿Por qué en unos momentos resuenan unas cosas y en otros momentos nos dicen otras cosas totalmente diferentes? Porque en un momento determinado a uno le dice una cosa y a otra persona le puede estar diciendo otra. Es el juego del símbolo, porque está en una resonancia total y absoluta con nosotros, pero a través de esta dimensión totalmente sutil. Una de las primeras estructuras fundamentales que encontramos para que exista la iglesia son todas las corrientes de agua subterránea. Aquí tenéis una estructura fundamental. En aquel momento hablábamos de que una de las estructuras energéticas importantísimas para que una iglesia, para que el ordenador que es una iglesia funcione, es el agua subterránea. Si no hay agua subterránea, no hay iglesia. Lo que digo es también una exageración, pero son casos muy puntuales,
en los que se conoce, y cuidado, cuando digo iglesia, me refiero a cualquier templo de la humanidad que esté hecho por constructores conscientes que buscan la trascendencia del ser humano, ¿eh? En nuestra cultura son nuestras iglesias iniciáticas de esta época. En otras culturas son otras, pero la estructura es exactamente la misma. Podéis encontrar, por ejemplo, en el libro de Jacques Bombay, en l'Église romaine, por ejemplo, de Paul Trieu, la iglesia románica, vais a poder encontrar perfectamente una entrevista que se le hace a un lama tibetano que habla de la construcción del Potala, donde relata perfectamente todo lo que es el mismo proceso de construcción en el Potala que existe en nuestras iglesias. Pero eso no lo voy a repetir para que os doy la referencia, por si alguien, sobre todo si manejáis el francés, lo podáis leerlo porque merece la pena esa entrevista. Entonces tenemos pues toda la estructura de agua subterránea. ¿Veis? Que hay una corriente, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es muy interesante porque esta corriente, cuando subes a la torre de la iglesia, cuando se podía subir, que yo tuve la oportunidad en su momento, veías perfectamente, iba siguiendo desde la torre todos los patios de las casas de los pueblos, del pueblo que estaban alineadas con la iglesia y se iban viendo cómo cada patio tenía su pozo. Encontramos una estructura muy importante de falla. Es muy importante la energía de la Madre Tierra en el templo. No vamos a explicar ahora todos estos elementos porque nos alejaría es muy, muy interesante cualquiera de estos elementos. Nos ha dado cada uno de estos elementos para hacer formaciones de todo un fin de semana allí en Villalcázar de Sirga, ¿eh? Pero es para que podáis ver un poquito la estructura energética, para que podamos entender el valor que cobra también los capiteles cuando están colocados en un lugar. No hay nada más triste que encontrarnos capiteles en un museo arqueológico. Porque el capitel le ha robado al templo, le ha robado lo que se llamaba las claves de la Biblia de los iletrados, porque en aquella época a lo mejor la gente no sabía leer o no sabía escribir, pero sí sabía sentir. Un capitel románico, protogótico, tiene que estar en su sitio, en el lugar que le corresponde, porque fuera de su lugar, perdonadme, pierde todo su valor. Sé que estoy diciendo una barbaridad, porque siempre será una figura escultórica, desde el punto de vista del arte, con un valor impresionante, histórico, etcétera. Pero desde el punto de vista del valor significante y de la importancia que tiene en lo que mueve, desde esta posición profunda del ser, desde esta interacción profunda del ser, a nivel de esa telaraña cósmica que hablaba, a nivel de la trama, a nivel de lo que se mueve con el corazón, con el lugar, un capitel hay que respetar que esté siempre en su sitio, es fundamental. Las estructuras de la red sagrada, que son muy interesantes porque son redes solares, aquí también me ahorro ahora de nuevo los detalles, en este caso en Villalcázar de Sirga, que están uniendo, digamos, templos solares de la humanidad, independientemente de la cultura. Cómo se construye esta red solar, cómo se puede constituir, en base a un oficio que hace el obispo en un momento determinado en aquella época, que duraba 3 días, y con ese oficio que hacía el obispo para bendecir la iglesia, para establecer la dedicación, se consagraban ciertas redes, concretamente las redes que se llaman Peiré, que encontró Peiré en los años 1950, son mucho más conocidas, escucharéis hablar mucho más de las redes Harman, de las redes Curry, los que conocéis un poco el tema de la geología, pero es la red Peiré, la red fundamental, que establece este paso a la red sagrada que permite unir los templos solares independientemente de la cultura a que pertenezcan. Luego la subred sagrada también, son otras redes más pequeñas, pero también de estas características. Lo que llamamos las redes globales, que cuando la iglesia está activada salen totalmente fuera. Las chimeneas comotelúricas, que cumplen un papel fundamental, es un elemento que ha aparecido en las investigaciones del mundo de la geología muy recientemente y que nos están dando sorpresas realmente increíbles, muy relacionadas con lugares donde existen muchas memorias. Las corrientes del dragón, fundamentales. No existe el templo si no hay una corriente del dragón. Es decir, las corrientes telúricas, el dragón puede ser con toda probabilidad, junto con la cruz, el círculo, la espiral, puede ser, no creo que me equivoque mucho, en el símbolo más universal que tenemos en el planeta. Dragones alados, que los vamos a ver en muchísimas culturas.
Hay toda una mitología además en relación a los dragones, en los cuentos, ¿no? ¿Por qué Villalcázar de Resirga? No sé si lo conocéis, si no es un lugar que os recomiendo que vayáis, merece la pena y que toméis el tiempo de pasear dentro de la iglesia todo el tiempo que le podéis dedicar. Cuando yo vi las corrientes que había del dragón en este sitio, hasta 4 grandes corrientes, entendí por qué había un templo como este en medio de la tierra de Campos, que parece una catedral. Estoy exagerando un poco, ¿eh? Un templo, yo digo, ¿pero qué hace este templo aquí en medio de la tierra de Campos, un templo tan grande? Cuando ves las 4 corrientes del dragón y sabiendo los templarios, los monjes de luz de aquella época, de aquel momento, quiénes eran y lo que hacían, digo, esto tiene que ser impresionante, esto está aquí, esto está hecho en conciencia, era el lugar donde ellos se formaban, y cuando tienes la oportunidad de conectar y de tener el resentí con las energías del lugar, es impresionante. Y esto nos permite, fijaros, aquí tenéis, es un intento de dibujar, es un intento de marcar algo. Pero claro, todo esto es lo que no se ve cuando entramos en un templo. Todo esto no lo estamos viendo, pero nuestro cuerpo sí lo está sintiendo. El agua que tiene nuestro cuerpo, si os acordáis, que es entre el 70 y el 85%, dependiendo de una serie de factores en los que no entramos ahora, está entrando en resonancia con el agua del lugar, en función de la intención con la que tú entras. ¿Os acordáis de la metáfora del motor que hablamos en aquel momento? La iglesia es como un motor magnético. No vamos a repetir la metáfora, pero el papel fundamental que jugaba el ser humano entrando como el rotor, la pieza que gira. Porque las iglesias, como os dije, nunca se hicieron para estar sentados. Estoy también exagerando un poco, sobre todo las iglesias grandes como esta. Hay iglesias románicas, cierto tipo de mitas, cierto tipo de lugares que sí están hechas para que uno reciba en un movimiento de inspiración y se meta realmente para adentro. Pero estos templos, cuando comienza el protogótico, el gótico, están hechos totalmente para andar. Incluso los templos románicos se andaba por fuera cuando se hacían las rondas. Pero no importa. Fijaros, es una simbolización de lo que no estamos viendo. Y cuidado, probablemente sea muy burda, porque probablemente haya muchos elementos que todavía no conozcamos a nivel de lo que es esta telaraña cósmica de todo este tema sutil. Pero ¿qué es lo que hace que de repente cuando entramos en un lugar sientas eso que te invade, esa sensación que te invade? ¿Qué es lo que hace que de repente en un punto determinado de la iglesia te echas a llorar como un niño y no sabes y no entiendes por qué? ¿Qué es lo que hace que de repente se te esté conmoviendo el corazón en un punto determinado? ¿Qué es lo que hace que cuando te pones a andar por la iglesia con una intención determinada, atentos al juego de la intención, una de las características fundamentales en el tiempo actual para todo lo que hacen los seres humanos, y además que entra totalmente en interacción con la característica que ponía el maestro imaginero cuando estaba tallando la piedra, donde ponía todo su ser en lo que estaba haciendo. Muy importante, porque determina totalmente el nivel de conciencia con el que yo puedo entrar en resonancia con el lugar. Esto lo paso para no tener que... Entonces, fijaros, ahora que os he enseñado esto antes, ahora que lo veo sería interesante seguir teniendo la otra figura, a lo mejor para verlo. De repente, fijaros todos los lugares del templo, en este caso, donde tenemos figuras de dragones, en 2 alturas totalmente diferentes. ¿Por qué me interesa destacar la figura del dragón? Porque es la figura más bonita, más preciosa, en mi opinión. Porque es la figura que tiene que ver con lo que más nos cuesta. Es la figura que tiene que ver con nuestro centro energético del rojo. Es la figura que nos enseña que tiene que ver con el telurismo. Es la figura que nos recuerda
que todos nosotros, permitidme este lenguaje, que no es un lenguaje religioso, con el respeto total de la religión de cada uno, o de la no religión, es un lenguaje sagrado el que quiero introducir. Yo creo que lo sagrado va mucho más allá todavía de las religiones, es una opinión muy personal, en este respeto total. Nos recuerda que nosotros somos ángeles, somos seres de luz, que ya hemos bajado, que ya hemos venido y que hemos encarnado. Estamos aquí, haciendo nuestro trabajo. Claro, yo decía antes, para poder entender alguna de las cosas que yo quiero hablar, no me queda más remedio que hacer un encuadre totalmente diferente. No me puedo quedar solamente con el capital sin más. Necesito meterme en el etérico y lo que pasa en el etérico. Pero si nos metemos en el etérico nos estamos metiendo en un cuerpo sutil. En el etérico ya no existe el espacio y el tiempo. Por tanto, yo puedo interrogar al dragón. ¿Por qué le puedo interrogar al dragón en el etérico? Permitirme hablarlo de esta manera, es un poco metafórico, pero es real lo que estoy contando. Porque está relacionado totalmente con un arquetipo de la creación. Desde este momento, desde este punto de vista, si yo conecto con el dragón alado, con el delfín, con el león, con el ángel, con el hombre realizado, con la bestia, con el toro, con el buey, con el iniciado, con cualquiera de las figuras colocadas en un lugar, estoy totalmente conectado con los arquetipos de la creación. Por tanto, lo que me enseña la Iglesia en esos arquetipos es que esto es algo totalmente actual para nosotros. Quizá los templos estén muy deteriorados. Están, de hecho, muy deteriorados. No están alimentados por el rotor. Hoy hay turistas en los templos. Sacan muchas fotos. Se llevan piedras. Algunos son incluso fundamentalistas. Me estaba contando ahora una persona, como en René Le Chateau, hace poco, pues una persona cortó la cabeza de María Magdalena de una figura. En otra ocasión otra persona cortó otra figura por temas fundamentalistas. Es terrible, ¿no? Pero es terrible no para decir, no para insultar a esta persona, es terrible porque te das cuenta de cómo hay alguien, y de cómo puede haber alguien que puede estar tan enfermo como para hacer una cosa así, ¿no? Que no puede entender, ¿no? Estos paradigmas arquetípicos, que en otras religiones, que en otros encuadres, que en otras estructuras, en otro tipo de templos, serían otro tipo de paradigmas que llevan a los mismos arquetipos. Porque cuando estamos hablando del toro, estamos hablando de una energía telúrica, por excelencia. Y cuando estamos hablando del león, una figura totalmente solar, que tiene los 4 pies, las 4 patas, perdón, en la tierra, estamos hablando de una energía solar cósmica que baja a la tierra. Y quizás en otros lugares la energía cósmica la planteen de otra manera. Y cuando hablamos del águila, hablamos de una energía cósmica totalmente elevada, porque un águila no la vamos a ver nunca posada en la tierra, en una rama, en un lugar, en una zona alta, la que tiene la gran visión. Importantísimo lo que acabo de decir. Importantísimo, porque nos abre a una dimensión totalmente nueva para estudiar el símbolo, para estudiar, para sentir, para resentir lo que nos pasa cuando entramos en determinados templos, para ver si hay una resonancia con eso que nos llega. Porque nuestro ser profundo, y ese le tenemos todas y todos, esa parte que yo siempre llamo que sabe más que nosotras y que nosotros, pero que seguimos siendo nosotras y nosotros, esa parte que nos aconseja en los sueños, que nos inspira, esa parte que te está diciendo en el corazón, ten cuidado, tú no sabes por qué, pero algo te está atenazando, no firmes ese papel, esa parte que te dice, deja este trabajo, esa parte sí sabe conectar con esos arquetipos. En un lugar donde no hay espacio-tiempo, en un lugar que ya pertenece al etérico. Si a partir de aquí nosotros comenzamos
a ir pensando con toda la estructura energética que veíamos antes con las corrientes de agua. Hay una que me he saltado, ahora tendría que volver a comentarla, pero no importa, vamos a continuar. Hay un dato que es fundamental, que era cuando habéis visto antes las figuras con los números. Ese dato recoge una serie de medidas, no vamos a explicar ahora ni cómo las hacemos, ni etcétera, ¿no? Donde lo que nos hace comprobar es que siempre en el templo, la parte más baja del templo, la parte que pertenece a lo que sería la puerta de peregrinos, la parte más oeste, por decirlo de alguna manera, es la parte más baja vibratoriamente, la parte más densa, más pesada, más dura, mientras que a medida que vamos ascendiendo, vamos sintiendo cómo se van aligerando las energías. Nuestro cuerpo se va aligerando realmente. De hecho, el primer ejercicio que, por ejemplo, cuando mañana trabajemos y dediquemos todo el día a trabajar estos temas, el primer ejercicio que hacemos una vez que hemos entrado en el lugar es ir desde atrás hasta adelante, hacerlo por el lado norte y por el lado sur y ver qué es lo que pasa. Porque nuestro cuerpo nos habla, lo que pasa es que no lo solemos escuchar. Y la mente suele ocupar todo el lugar. Cuando estamos en un lugar como este, tenemos el privilegio, como yo digo a veces, de poder parar un poco la croqueta, de poder parar un poco la cabeza para poder sentir y poder ver lo que nos va llegando. Y cuidado, sin tener que creernos absolutamente nada, hay que ponerlo todo a prueba. Si perdemos el rojo, si perdemos las energías del dragón, si no estamos bien anclados en la tierra cuando hacemos estas cosas, le podemos estar dando valor a cualquier cosa que se nos pase por la cabeza y se nos puede convertir en un verdadero delirio. Hay que tener los pies en la tierra, es muy importante, para poder abrirnos a entender ese sentir que va apareciendo y que podemos ir entendiendo en este lugar. A ver, perdón. Simplemente vais a ver el capitel que aparece, lo vais a ver siempre reflejado en modo morado, pues en el lugar que de la columna correspondiente en la que está, ¿no? Este concretamente está en la parte más alta. Claro, me acabo de dar cuenta de que sería interesante haber marcado con alguna marca cuándo está la parte más alta de la iglesia o la parte más baja. Aunque aquí, por la propia estructura de la iglesia, aquí estaría la zona alta. Bueno, simplemente fijaros las energías del dragón, el ángel, luego podemos trabajar. Lo que es también precioso es cuando puedes empezar a estudiar un capitel de este tipo y verlos en relación a los capiteles que están verlos en relación a la propia estructura geométrica de la iglesia. Ahora el próximo trabajo que voy a hacer, y voy a intentar que se puedan hacer varias presentaciones, como unas imágenes que hemos logrado realmente buenas, pues necesitamos imágenes planas que estén realmente muy, muy, muy cerca, que nos permita aplicar el estudio del mandala, de la estructura geométrica, al propio capitel. Y vamos a ver entonces qué valor van a ir cobrando. Esta es la misma figura de antes, la veis aquí, pero ahora tenéis aquí otras visto desde un perfil. Entonces, ver la estructura geométrica es interesantísimo. Fijaros, de nuevo, en el lugar, pero por el otro lado, las figuras de los dragones. Y además, fijaros qué particularidad tan interesante. Si nosotros estamos pensando y partimos del punto de vista de que nada en un templo se hace al azar, porque este es el punto de vista. Luego los maestros imagineros, ellos tienen su capacidad y tienen ellos podían hacer lo que quisieran, pero tenían que hacerlo dentro de la estructura del plan de acción colectivo que se marcaba con la intención y con la dedicación que tiene cada lugar. Entonces, desde esta perspectiva que estamos trabajando, nos tenemos que preguntar rápidamente por lo que nos está indicando esa simbólica. Aquí en este caso, y de un modo muy particular, nos está enseñando cómo hay de un punto de entrada
de las propias energías telúricas de la Iglesia. Cómo hay un lugar donde se están bifurcando las propias corrientes telúricas. Es importante saber que los maestros canteros sabían y conocían y manejaban perfectamente todo lo relacionado con las corrientes telúricas, todo lo relacionado con las aguas subterráneas. Fijaros qué figura tan impresionante. Esta figura podría ser perfectamente una figura que podríamos pensar que viene de un templo tibetano. No sé si habéis visto alguna vez algunas figuras de los mandalas tibetanos, son impresionantes. Y nuevamente, fijaros, no está en cualquier lugar, está justo aquí. Y en ese lugar nos está señalando el cruce de dos grandes corrientes de agua subterránea y un punto de entrada muy importantísimo de esa energía telúrica. ¿Por qué es tan importante la energía telúrica? Porque todos estamos aquí y hemos encarnado y necesitamos del telurismo. Si no hay energía telúrica, no hay encarnación. Cuando trabajé con Angie Baudin en todo el tema de las lecturas del aura, que es un tema fascinante porque nos enseña además la parte más sutil, ¿no? Siempre nos estamos relacionando con lo que es nuestro cuerpo físico, pero cuando tenemos capacidad de acceso a poder ver los temas, lo que se llama el biocampo, por ejemplo, ¿no? Como lo trabaja Stephen Cardinot o Alain Senda, de personas de tallas que están trabajando con físicos, con personas. Es interesante cuando se une el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, cuando se puede unir el ressenti con la investigación científica y experimental que permite con aparatos poder ver una serie de cosas, porque entiendo que la gente no se tiene por qué creer las cosas. Vivimos una época donde es muy importante que absolutamente no nos creamos nada de lo que nos cuentan, por ningún lugar. Yo mismo puedo hacerlo con la mejor intención del mundo y podría estar equivocado. La ciencia muchas veces va avanzando, gracias a Dios, a que va dándose cuenta de que hay cosas que no están bien explicadas o que hay una cosa que tiene un valor a un momento determinado, aparece un nuevo paradigma y continúa avanzando, y todos los seres humanos y el colectivo humano avanza de esa manera en todos los ámbitos. Iba a decir algo que se me ha ido con esta cuestión, pero el telurismo es el que nos hace, el telurismo está en relación con lo que vivimos todos los días. Y con lo que os decía de las lecturas del aura, es impresionante porque todos nosotros, donde más dificultades tenemos, curiosamente, es en tener una buena toma de tierra. Cuando se hace la lectura de las auras de cualquier persona de nosotros o de nosotros mismos, cuando lo hemos hecho entre nosotros y demás en nuestros entrenamientos, las piernas están siempre oscuritas. Mientras hay una conexión cósmica impresionante, hay una conexión una irradiación impresionante, diferente en cada persona, en cada ser humano, ¿no? Dependiendo de sus características personales, sutiles, etcétera, las piernas, todos, no he visto todavía a nadie que no las tenga oscuritas. Y esto tiene que ver con lo que es encarnar, con lo que es estar aquí, porque todos tenemos, como yo digo, nuestra ración de dolor de existir. Todos tenemos las cosas que nos cuestan, que es lo que se nos repite, lo que nos hace sufrir, lo que es más costoso, ¿no? Claro, lo que se nos ha olvidado que elegimos en su momento que teníamos que trabajar por los motivos que fueran. Pero esto es entrar en otro terreno que es también delicado, pero que es súper interesante. Súper interesante incluso para poder entender lo que sucede. En esta figura es fundamental, tenemos otro dragón. Aquí hay una figura que es muy importante, son unas figuras grandes. Tenemos aquí a San Miguel Arcángel, tenemos aquí al ángel, tenemos aquí a San Pedro, tenemos aquí a San Pablo y tenemos aquí a María Magdalena, aunque oficialmente se os dirá que es Santa Ana. Pero en un lugar templario y viendo los atributos que tienen cada uno a nivel simbólico, no tengo la menor duda de que es Santa María Magdalena. San Miguel Arcángel, vemos al dragón perfectamente, un dragón totalmente alado. Es interesante porque vamos a encontrar dragones en las figuras que no están alados y dragones que sí están alados. Mirando para arriba, pero fijaros qué figura tan preciosa hay aquí debajo del dragón. ¿Quiénes conocéis esta figura de Villalcázar de Sirga? ¿La habéis visto? ¿Os habéis fijado en ella?
Y uno dice, ¿qué hace esta figura aquí, tan pequeñita? Tal, San Miguel Arcángel, fijaros lo enorme que es la figura, aquí apenas se ven los pies, ¿eh? Toda la figura sería enorme. El dragón, y ahí en pequeñito debajo está la mujer, con sus pechos al aire y con sus manos a la altura del seso. ¿Qué puede pintar esto en un lugar templario? ¿Qué puede significar? Pues nos habla de algo que tiene que ver con la dedicación de la Iglesia, puesto que esta gente no hacía nada porque sí. No hacía nada de cualquier manera. Si hacían algo era porque pretendían llevar un mensaje, que captáramos algo. Lo podemos captar intelectualmente, podemos intentar, y para temas intelectuales podríamos tener muchísimas explicaciones, hipótesis, y de hecho las hay. Hay tantas explicaciones de los capiteles como personas. O podemos captar a otro nivel. Y esta figura que está en relación con San Miguel, que es los templarios se debían a San Miguel Arcángel, podríamos decir que se deben a San Miguel Arcángel. Los templarios, esta figura que cobra todo este valor, nos está enseñando algo que tiene que ver con la dedicación de la Iglesia y con la energía femenina tan delicada que hay en ese lugar. No os podéis imaginar el contraste y la belleza de un lugar que es, perdonadme porque no es la expresión adecuada, tan mastodóntico, no haría honor a lo que es, porque es un lugar grande, un lugar recio, un lugar con muchísimas columnas, el único lugar que cuando el terremoto de Lisboa quedó en pie en la zona, que quedó toda la zona totalmente asolada. De hecho, el pueblo estaba a 3 kilómetros, que quedó totalmente arrasado, y empezaron a reconstruirlo a la iglesia porque fue lo que quedó en pie en la zona, al lado de la iglesia. Me acuerdo un buen amigo, Francisco Moñivas, que en una ocasión venía, le invitaba, él es médico y psicólogo, y también maneja muy bien los temas energéticos, y yo le invité a dar alguna conferencia cuando trabajábamos en Villalcázar, en las formaciones, y él me decía, qué energía tan delicada hay en este sitio, qué belleza, qué femenina, qué suave, ¿no? Era algo que pertenecía al orden totalmente del Gesantí. Y es así para todos. Fijaros, si un solo capitel nos va enseñando estas cosas, imaginaros cuando empezamos a unir capiteles, estructuras energéticas, etcétera, ¿no? En otra zona de la iglesia, totalmente distinta. Perdona, Ángela, ¿a qué hora son las preguntas? A 8:30. 8:30, vale. Sí, porque quiero llegar por lo menos con las energías del dragón a lo importante del recorrido, con lo que como veis, meternos en esto podríamos llevar horas y horas y horas. Aquí, por ejemplo, hay 2 dragones que se están juntando. El hecho de que estén 2 dragones y no uno significa algo. El hecho de que estén trabajando, de que estén con esa curva, con esa espiral, el hecho de que se estén uniendo, nos indica algo. A nosotros nos toca encontrarlo y revelarlo. Mirad, esta es una figura que es la que a mí más me encanta. Es una figura que está totalmente en el lado norte de la iglesia. Aquí no hay ninguna luz. Esta figura, esta foto que veis aquí, nos ha costado enormemente. Hemos sacado cientos de fotos. Claro, con un flash la velaríamos, lo estropearíamos. Por eso se la ve tan dificultosa, porque ha sido irla trabajando para limpiarla, porque no teníamos elementos, cámaras desde abajo. Bueno, lo hemos podido hacer como lo hemos podido hacer, pero se ve perfectamente la figura. La interpretación oficial es la ballena de Jonás, pero en realidad cuando lo vemos por todos los lados, probablemente ahora vuelva a aparecer. No, sí, cuando lo vemos por todos los lados, tiene que ver, es la figura del dragón donde un hombre está saliendo, una figura humana está saliendo. Cuando vemos esta figura humana que está saliendo, nos comenzamos a encontrar con algo que tiene que ver en esta iglesia con el nacimiento del ser humano, con lo que es la persona. El ser humano nace, encarna,
y va a hacer todo un recorrido que nos vamos a encontrar en la iglesia, todo un recorrido que nos vamos a encontrar en el templo. Espera, perdona. Hay aquí varias mezclas, a ver. Todo un recorrido que se va a ir haciendo en el templo hasta llegar a un punto que es impresionante, que es la figura del hombre realizado. Y aquí entramos en un trabajo que es en un recorrido, que es todo el recorrido de los caminos. Esta no está muy... Fijaros, en la Iglesia nos encontramos varios niveles de significación. Hemos hablado de una parte vibratoria, vemos aquí dos transeptos, veíamos dos corrientes del dragón diferenciadas, incluso estando tan juntas, tremendamente anchas. Por eso hay dos transeptos en esta iglesia, y no solamente uno, como hay en otros lugares, y otra zona más espiritual. Aquí vemos todo lo que es la parte, además por la simbólica que vamos a ver, de plantas, etcétera, toda la parte que tiene que ver con lo telúrico. Cuando entramos aquí, entramos en un cambio impresionante. En la iglesia van a aparecer otros capiteles que nos están marcando todo un salto a lo emocional. Si seguimos avanzando, vamos a llegar a otro nivel que es otro recorrido, otro salto que tiene que ver con la parte más sutil y más espiritual, la parte que tiene que ver más con el cielo. Y cada capitel nos va indicando el trabajo, la puerta, dónde tenemos que pararnos, cómo tenemos que hacer. Y es en base al recorrido, a los caminos que la Iglesia nos permite, es en base a ese recorrido, que es un recorrido del sentir, que es un recorrido que nos permite interiorizar cuando lo estamos haciendo, es el que nos permite llegar a una estructura luego que veremos que es fundamental. En este caso, en la zona norte, vemos unos capiteles que tienen que ver totalmente con lo que llamamos la columna, que yo le he dado en llamar la columna del trabajo interior. Es un capitel con el que podemos andar, podemos girar, desde el recorrido que se va estableciendo, desde que se entra, se tendría que entrar por aquí, ahora se está entrando por esta puerta, que es la puerta de los iniciados, porque esta puerta está totalmente tapiada a raíz de lo que pasó en el terremoto. Pero desde el momento que tú entras por esta puerta y puedes ir estableciendo los caminos en función de los capiteles, y hay múltiples posibilidades para trabajar en función de una intención, hemos hecho experiencias, mañana haremos alguna muy interesante, porque al final estas cosas hay que vivirlas, si no, no deja de ser algo excesivamente teórico, ¿no? En esta columna vamos a encontrar simbólicas que son impresionantes. Simbólicas que tienen que ver totalmente con algo con lo que se relaciona totalmente esta iglesia, que es con la dualidad, con los contrarios y con la resolución del tema dual. Es muy importante porque realmente es la historia que tenemos todos los seres humanos por el hecho de estar aquí, por el hecho de vivir, por tener nuestra relación de dolor de existir. Todos tenemos nuestra parte más luminosa, la parte que aportamos al colectivo. Todos tenemos también nuestra parte más oscura que tenemos que trabajarnos, sean las dificultades que sean. Y estos lugares estaban hechos y nos daban indicaciones de cómo podíamos ser capaces de ver, comprender, aprender, trascender, incluso transmutar esas cosas que se nos repetían. Y nos ponían los medios energéticos para que todo eso lo pudiéramos hacer, y especialmente en aquella época. Hoy día, nosotros somos capaces de activar y trabajar en nosotros mismos, si nos damos el espacio, si nos damos el tiempo, si nos damos el lugar, de poder cambiar ya muchas de estas cosas, porque el templo hoy día, la conquista está hecha, somos nosotros.
Es impresionante. Hay un libro precioso de Daniel Megua y d'Angie Baudin, que a mí me gusta mucho, que se llama Visiones y Señas, donde habla un poco de una canalización que ellos hacen, cómo conectan con el astral, hablan un poquito de toda la parte que tiene que ver con el tema del Maestro Jesús. Y me sorprendió en aquel libro, cuando comencé a leerlo, a mí es un libro que me encantó, me gusta mucho investigar tanto en el tema templario como en el tema esenio, cuando Jesús, en uno de los mensajes que le decía a sus discípulos, les decía, mis palabras no son para ahora, mis palabras son para dentro de 2 veces 1000 años. Y me dejó sorprendido cuando vi aquello, es decir, si esto es así, si esto es cierto, no nos tenemos por qué creer nada, nos está diciendo que sus palabras eran para este momento que nos está tocando vivir. Pero también lo podemos ver perfectamente recogido en la obra de Charpentier, por ejemplo, en El enigma de la Catedral de Chartres, un libro que merece la pena leer si os gustan estos temas, como él hace referencia, como los compañeros decían, que nuestras grandes, que nuestras grandes catedrales, nuestras grandes iglesias, estas construcciones, al cabo de 1000 años, de más o menos 1000 años, ya no serían necesarias. Es interesante porque realmente yo lo relaciono con esta estructura del templo que hoy día es reconocida desde muchísimas perspectivas y que nos puede permitir encarnar en nosotros algo que antes teníamos que ir a buscar a estos tipos de sitios. Lo que no quiere decir que no podamos aprovechar este tipo de sitios para poder trabajar todo eso. Pero cuidado, no por el hecho de que sea un templo, tenemos garantizado que esté funcionando correctamente y que esté funcionando bien. Y aquí hay que apelar bien al ressentí de cada uno. Lo interesante de cuando vemos determinadas simbólicas, fijaros por ejemplo en esta, nos encontramos 2 sirenas aladas totalmente opuestas y una figura en medio que le ponen unas orejas muy grandes. ¿Lo veis? Si le han puesto unas orejas muy grandes con 2 sirenas aladas, te está diciendo, escucha. Aquí tienes que escuchar. Puesto que además las sirenas aladas tenían toda una relación con el sonido. Para los que conocéis, por ejemplo, porque veo alguna persona que conocéis Santa María de Varello, podéis descubrir, o al igual que vimos en Santa María de Siones, en las Merindades, podéis descubrir que está en la misma zona donde en las otras iglesias se encuentran también las sirenas. Proporcionalmente a la iglesia, la otra iglesia es más pequeña. Un detalle como para poder investigar. Pero nos encontramos siempre este juego. Nosotros tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a oír, especialmente en este lugar. Pero lo podemos transportar totalmente a nuestra vida. De hecho, es fundamental hoy día poder reencontrar un tiempo para nosotros. Es muy difícil hoy día tener tiempo para nosotros. Tenemos tiempo para un montón de cosas, pero tener tiempo para meditar, para rezar, para hacer vacío mental, para sostener un pensamiento sobre algo positivo, para poner una mirada positiva sobre lo que llega en las noticias permanentemente, no nos damos el tiempo de poder hacer. Y es importantísimo en el tiempo presente. Perdonad. Fijaros qué bonito. ¿Qué nos estamos encontrando aquí? Permanentemente el juego de la resolución de la dualidad. Aquí nos encontramos el trigo, el arquetipo del trigo, el arquetipo de la abundancia, el arquetipo de algo que florece. Y nos encontramos una persona sonriente, en paz, serena, un iniciado porque lleva su gorro frigio, es decir, alguien que está resolviendo la unión de los contrarios, lo que necesitamos nosotros resolver.
Toda esta iglesia, todo este templo está permanentemente, desde este juego del inicio del telurismo, de ese dragón que echa este hombre a la vida, a la tierra, con todos los recorridos, nos lleva permanentemente al juego de los contrarios. Bueno, sigo así, sigo continuando. Y luego es impresionante en el juego que se va produciendo todas las figuras simbólicas que se van creando en ese recorrido. Yo he estado muchas horas. Es interesante porque cuando estás en un lugar como este, te puedes permitir estar horas meditando, sentado, dando vueltas, mirando, tomándote el tiempo de ver, porque una vez ves una cosa, porque otra vez ves otra, porque este dragón que toma toda esta energía de repente mira por otro lado, mientras la otra figura tiene el pez, un símbolo totalmente del agua, pero también del conocimiento. El salmón era un símbolo de conocimiento, según qué culturas, y la cultura que está detrás de esta iglesia es totalmente celta. Y justo debajo de este punto está el pozo de agua. Es interesante cuando empezamos a poder relacionar todas estas cosas, pero requiere para llegar a ese conocimiento, para poder masticarlo, para poder atraparlo, para poder recoger los frutos, requiere de todo ese recorrido que tenemos que hacer desde el telurismo. Y llegaremos a un punto donde ya no nos hará falta tener que posarnos sobre las energías telúricas. Fijaros lo que da de sí una sola columna. Y mirar qué belleza, claro, yo digo, ¿qué más se ve la diapositiva? Claro, pero vosotros la estáis viendo bien, ¿no? La estáis viendo bien plana. Es que claro, yo estoy tan sesgado que no la estoy viendo así bien. Pero fijaros qué bonito, mirad qué maravilla. ¿Qué pinta un perro con alas, un cerdo o una cerda con alas, con las manos en la cabeza de una persona, con la boca sobre la cabeza de una persona? Fijaros, es el punto de la iglesia. ¿Habéis visto aquí cómo os marco el contraste de los colores? Donde pasamos de toda la zona telúrica a otra zona totalmente distinta, pero está en el lado norte, todavía en el lado del trabajo interior. No es en el lado sur, en el lado de la expansión, donde el recorrido solar, desde que entra por aquí en el solsticio de verano y va haciendo todo la entrada y hace todo su recorrido hasta que se pone por aquí en el solsticio de verano, o entra por aquí en el equinoccio y hace todo su recorrido y se pone por aquí en el equinoccio, sea primavera o sea otoño, o entra por aquí en el invierno y se pone por aquí en el recorrido de la iglesia. A veces nos tenemos que ir, nos vamos a templos o en el Yucatán, en otros sitios para ver los recorridos del sol, pero realmente en cualquiera de nuestras iglesias románicas, protogóticas, podemos seguir perfectamente el tema del sol, porque el tema de la luz es fundamental. Y fundamental para los capiteles, además. ¿Alguien sabe con qué tiene que ver, por ejemplo, el símbolo del jabalí o el símbolo de la cerda en el mundo celta? Porque es muy importante, porque tiene que ver con lo que es la Madre Tierra. Tiene que ver con lo que es un saber de la Madre Tierra, del Espíritu encarnado en el núcleo. Y aquí se está pegando un salto muy importante. Y una figura que tiene que ver también con esta cultura, y además nos está hablando de alas, siempre que vemos alas nos está hablando de algo muy espiritualizado, y está en el lugar más elevado de la iglesia. Y del que nos habla el perro, sino del conocimiento en esa cultura, pero además de la fidelidad. Pero claro, todo esto no lo podemos creer como un tema nuevamente intelectual, porque volveríamos a caer al mismo error. Tenemos que darnos el tiempo de caminar por la iglesia, de entrar en interacción con todas las energías que hay en el lugar. Porque si yo voy caminando y hago mi recorrido y vuelvo a hacer mi recorrido y vuelvo a hacer mi recorrido, acordaros lo que os contaba en su momento, el agua de mi cuerpo está entrando en resonancia con el agua de la iglesia. La energía del dragón, permitirme un poquito la metáfora, dice, hombre, aquí hay alguien que está entrando en conciencia.
Y en ese momento se activa porque el lugar está preparado para que cuando hay seres humanos que son capaces de activarlo por su conciencia, comience la energía a fluir. ¿Y sabéis lo que pasa cuando sucede eso y si lo hacen varias personas en conciencia? Y no es necesario que sean personas religiosas. Puede ser simplemente estar en conciencia. ¿Qué es lo que sucede? Que el nivel vibratorio del lugar empieza a subir y a elevarse. ¿Y qué es lo que sucede? Que empiezas a notar cosas en tu cuerpo, en tu ser, en el alma. ¿Y qué sucede? Que se activan todas esas cosas que leemos en las leyendas. Los puntos de curación, la sanación, las visiones, porque todo eso pertenece a un mundo del etérico y entramos en ese nivel en una resonancia totalmente especial, sutil y que no es calculada, con lo que los capiteles nos van enseñando del lugar. Y esto es así para cualquier templo que haya respetado las estructuras energéticas del lugar, primero, y que haya respetado las estructuras simbólicas que el lugar tiene. Yo me estoy fijando hoy en los capiteles, pero también está la estructura simbólica que nos podríamos tomar el ejemplo de la arquitectura, lo que es el arco, la bóveda, el cuadrado, el rectángulo, ciertas esculturas. En otros lugares, por ejemplo, si vas al monasterio, a la Basílica de San Lorenzo del Escorial, no existen capiteles, pero existen unos cuadros que nos lo están diciendo todo. Porque si veis las pinturas, por ejemplo, de la Basílica de la Iglesia de San Lorenzo del Escorial, vais a ver que todos los cuadros, la gran mayoría, porque luego están las particularidades grupales o el ermitaño, van de dos en dos. No veréis nunca un cuadro donde haya un santo solo o una santa sola. Cada lugar te está enseñando. También la Iglesia cristiana católica supo tomar en su momento muy bien, San Agustín lo dictaminó muy bien, para que no se destruyeran los templos paganos. Decía, cristianizadlos, no los destruyáis. Cristianizadlos, aprovechadlos. Porque el lugar sagrado es lugar sagrado por encima de la cultura en la que se encuentra. Cada capitel, cada lugar. Quiero ir pasando un poquito para que me dé tiempo a llegar a la figura que yo más amo de este lugar, que es esta. Esta figura para mí es totalmente conmovedora porque es la resolución. Cuidado, yo os hablo de mi ressentí, de lo que a mí me ha pasado, de lo que yo siento. Cualquiera de vosotras o de vosotros tenéis todo el derecho del mundo a poder ressentir otras cosas cuando os tomáis el tiempo de caminar en conciencia en ese lugar. Y sería tan válido como lo que yo resiento. Importantísimo. Importantísimo. El resentir es particular, subjetivo, del alma de cada uno, del ser más profundo de cada uno y de cada uno. Fijaros qué figura, qué bonita. ¿Dónde está ya? Ya hemos pasado también toda la parte emocional y estamos a punto de entrar en la zona espiritual de la Iglesia. ¿Y qué es lo primero que nos encontramos? ¿Qué pasa en esta figura? Si no hay nada al azar, ¿qué sucede en esa figura? No tiene pies, no hay piernas. No necesita más telurismo. Esta figura está coronada, ¿la veis? Y la corona nos está diciendo, nos está hablando de una figura realizada. En otra estructura y en otro contexto no podría ser un poder real. Pero el verdadero poder real, con lo que vamos a ver ciertas coronas en determinados lugares en este tipo de iglesias, tiene que ver con el ser humano que ha sido capaz de conquistarse a sí mismo. En aquella época se hacía con la figura de un hombre, porque era el valor que cobraba, lo cultural. En este ciclo probablemente sería el que lo hiciera con la figura de una mujer. En el ciclo siguiente, que se supone que llegará la androginia, pues ya teníamos que ver, dentro de los próximos, no sé si 25.000 o 50.000 años, que nos toque. Pero fijaros qué maravilla de esta figura.
está apoyado sobre dos cabezas. Está coronado y es la figura del hombre realizado porque ya no es hombre ni mujer. Porque para esa figura ya no hay día ni noche. No hay blanco ni negro. No existe lo bueno ni lo malo. Es alguien que ha sido capaz de encarnar, de integrar en sí mismo aquello que hemos venido todos a aprender por el hecho de encarnar. El otro día leía un libro precioso y me encantaba una reflexión que hacía una persona. Decía, no os podéis imaginar el amor tan profundo que hay detrás de todas y cada una de las decisiones que toman los seres humanos cuando encarnan, cuando vienen, y que no podéis entender. Estáis todavía demasiado en el ego. Cuando veis una persona que sufre, cuando veis un alma que ha elegido el sufrimiento, deberéis abrir vuestra mirada y tener un reconocimiento de ese alma que ha elegido eso y que está permitiendo hacer un recorrido individual y también para todo el colectivo. Cuando veis problemas y cuando veis dificultades, abrir vuestra mirada para reconocer y para ver. No ayudáis más al otro porque lloréis con el otro. Sin embargo, una mirada de reconocimiento está ayudando muchísimo al otro, porque a través de esa trama sutil, todo eso le está llegando. Se nos ha hecho creer demasiado que estamos tan aislados, que no podemos hacer nada por lo que sucede en los otros lugares. Pero no es cierto. Los seres humanos estamos a partir de un punto que tiene que ver con nuestro centro energético del verde, que tiene que ver con este punto de eternidad que todos tenemos aquí. Estamos tremendamente unidos. Los pensamientos que emitimos colectivamente crean verdaderos mundos en la trama. Por eso tenemos que empezar a saber qué pensamiento y qué sentimiento ponemos en cada una de las cosas que pasan. Somos responsables, corresponsables colectivamente de todo lo que va sucediendo en el mundo. Podemos seguir echando la culpa atrás si queréis. La vida nos va colocando personajes para que aprendamos a colocarnos en nuestro sitio. O a Putin, o a los de aquí o a los de allá, me da igual. Hay una clave que es fundamental. Cada uno tiene que tomar su parte de responsabilidad con su pensamiento, con su sentimiento y con lo que es capaz de hacer en cada momento. Es lo que nos enseña un sitio como este y es lo que ya hacían ellos en su momento. Y esto es un mensaje totalmente para hoy día, para nosotros. Resuelve la dualidad. Has venido aquí, tienes todos los elementos para resolver la dualidad. Es más, no hace falta que ahora tengas que venir a un templo. Ahí me encanta, podemos aprovecharlo. Lo puedes hacer ya en tu vida. Integra, resuelve. Y está justo aquí, en el paso totalmente a las figuras de la divinidad, a la parte más espiritual, a la parte más colectiva, al nivel donde existen los dos puntos de mayor nivel vibratorio que existen en esta iglesia, que cuando está bien activada en las fechas adecuadas por el tema solar, o cuando está bien activada porque existe un grupo de personas que viven y trabajan y la sienten y la resienten en conciencia, que no se quieren llevar nada, que simplemente van a dar con su presencia, el retorno es inconmensurable. Y es un regalo cada vez que nos vamos de este sitio, porque hacemos vibrar este sitio, y este sitio nos hace vibrar a nosotros, y es un regalo para todas las personas, para todos los seres vivos que viven en la comarca. Ya sé que esto puede parecer petulante, pero es que es lo que es, simplemente. A partir de aquí, permitiros, cuando entréis en vuestra querida catedral herreriana, con todos los cambios que ha tenido, inacabada, cuando entréis en la antigua, cuando entréis en alguna de las iglesias de la comarca, intentar sentir de qué lugar. Me hubiese encantado, estuve
Intenté ir al convento de San Joaquín y Santa Ana, porque sé que allí hay algunas estructuras simbólicas que pueden ser muy importantes en el propio diseño de la capilla, pero no fue posible, además estaban en reforma, no fue posible pasar y demás. Pero tenéis lugares en Valladolid que pueden ser muy interesantes. Pero sobre todo tenéis otra manera de poder empezar a leer, incluso arriesgaros a equivocaros, trabajar con vuestro sentir. Lo único es que esto requiere que os toméis cierto tiempo. Tiempo de andar, tiempo de respirar, tiempo de meditar, tiempo de vacío mental, lo que tú quieras, como tú lo quieras vivir, como tú seas, para poder conectar realmente con lo que pueden ser esas energías del lugar. Y vais a ver que el lugar os va a devolver cada vez verdaderas maravillas. Esta es una estructura, esta es muy básica, pero no quiero liar una estructura geométrica que pueda ser es todavía más compleja, ¿eh? Y además la trabajamos en plano, la, la estamos trabajando la estamos trabajando en plano, pero tenemos que pensar que realmente es una estructura en volumen. Si usted se da cuenta, aquí por ejemplo, nosotros comenzamos con una línea, que esta es la línea del azimut norte, la línea que nos da la salida del sol en verano en el lugar determinado. Aquí concretamente es Madrid. Está la latitud, el azimut norte, el ángulo complementario, tenemos el módulo solar auténtico, la proporción de la K, que es la proporción de este rectángulo solsticial, salida del sol en verano, salida del sol en el equinoccio, salida del sol en el invierno. ¿Eh? Entonces, a partir de esa línea se crea este cuadrilátero, lo estoy comentando algo que es muy súper rápido para que veas, este es el cuadrilátero que se llama solar, el cuadrilátero que se llama astral o lunar, aquí sale el cuadrado madre, estamos con la simbólica de los constructores, el cuadrado mater materia, que tiene toda su base en la materia. No olvidemos que todas nuestras iglesias de esta época están dedicadas a Nuestra Señora. Sale el círculo del mundo, el elemento tierra, que a su vez en su intersección tiene aquí el cuadrado padre o cuadrado espíritu, que tiene solamente un punto en la materia. A partir de aquí se hacen las duplicaciones que van viendo, salen los círculos, cada uno con elementos, salen las coronas. Sale una estructura que nos determina perfectamente lo que sería el estudio de una pirámide, en Teotihuacán, en Egipto, en otros lugares. Lo que pasa es que se añade el tema que le digo, de la misión de forma de esa estructura, el estudio de cualquier templo de la humanidad, pero también vamos a encontrar esa figura, en el caso, por ejemplo, de Villalcázar de Sirgas, si trabajásemos con la figura de Villalcázar, porque cambia el mandala, esta estructura mandálica cambia en un lugar o en otro, veríamos que es una figura que podemos aplicar perfectamente, en el caso, por ejemplo, de Villalcázar de Sirga, está en relación con Éfeso, está en relación totalmente con la Virgen, y es la Virgen Blanca. Y vamos a ver que el capitel también lo podemos trabajar de esta manera y poner entonces y poder ver cuáles son los elementos que se han activado con la propia estructura del capitel. Porque el tema de la geometría, entramos en un tema que es realmente súper interesante, pero que tiene efectos en lo concreto y en lo real cuando se está trabajando. Y es totalmente común. Aquí le he dado una explicación muy somera, muy por encima, pero por lo menos que pueda ver que hay todas unas medidas sagradas que se desprenden de cada lugar, una parrilla geométrica, que no es una cosa al azar y que es un saber común a toda la humanidad. Lo que pasa es que otra cosa es el movimiento que se está produciendo a nivel piramidal. Sí. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es cómo podemos estudiar las pirámides con las medidas sagradas, por ejemplo, con el codo real egipcio, que es un codo totalmente universal que se utiliza como medida. Otra cosa es que yo puedo construir una pirámide con la medida que yo quiera y puedo aprovechar la emisión de la forma. Nosotros podemos construir una pirámide, se han hecho experiencias además, cuanto más densidad tiene el material con el que la construyamos, más posibilidades de efectos nos vamos a encontrar con cualquier medida. Pero si hablamos de pirámides de lugares sagrados como las que conocemos y encontramos, vamos a encontrar siempre los trazados reguladores detrás. Y si fuéramos inteligentes y queremos hacer una pirámide que nos permita, de hecho yo esto lo estoy hablando en su momento cuando conocí a Gabriel Silva, porque él fabrica pirámides y hace casas piramidales y camas con su pirámide y demás. Yo le dije que era muy importante saber qué medidas estamos utilizando. Tú puedes utilizar la base de la pirámide es cuadrada, puedes utilizar 5x5, 6x6, dependiendo de que luego el apotema te va a dar una altura determinada para el apotema y la línea vertical para poder establecer
la medida que tú quieres. Cuanto más grande sea la base, más grande tiene que ser la pirámide y también tienes que tener un sitio donde la puedas tener. Pero yo le decía que era muy importante que hiciéramos eso, pero con las medidas sagradas que corresponden a cada lugar. Las medidas sagradas de Valladolid no son las mismas que las medidas sagradas de Madrid. Los planos de bajo conciencia de Madrid no son los mismos que los planos de bajo conciencia de Valladolid. Y por tanto es inteligente poder aprovechar todo aquello que yo quiero, en este caso si me interesa la pirámide, pues como si fuera una cúpula, como si fueran otras figuras, pero hacerlo con las medidas sagradas que se desprenden de los tratados reguladores. Sería muchísimo mejor para encontrar todos esos efectos. Y cuidado, si las pirámides no se trabajan adecuadamente, pueden tener también efectos indeseables. Hay mucha gente que se recarga, para mí es algo fascinante y súper interesante, pero ciertas pirámides, a partir de cierto volumen, a partir de cierto nivel, igual que ciertos templos, necesitan su salida, su toma de tierra, su descarga, porque un exceso de energía puede ser también contraproducente, ¿eh? Pero es muy interesante el mundo piramidal. Hola, buenas tardes. Quería dar la enhorabuena por la conferencia y dos preguntas. Perdón, ¿quién es? Levanta la mano para que yo sepa. Soy yo. Ah, vale, gracias, perdona, es que si no... Gracias. A ver, una primera pregunta. Ha pasado de soslayo sobre la ruptura, la falla tectónica que hay sobre una iglesia. No lo ha explicado así un poco más detalladamente. ¿Podría detenerse un poco más, por favor, en la construcción sobre una falla tectónica, una ruptura fragmentada que hay ahí de la Tierra? Y la segunda pregunta sería, este mantenimiento de la energía telúrica permanece todavía en los templos de hoy en día, por ejemplo, en la Sagrada Familia del siglo XX, en los santuarios que existen actualmente, se construye sobre esta base. Me haces una pregunta, la de segunda es difícil, ¿eh? Ahora te contesto. Bueno, te contesto primero al tema de la falla, es que lo hayamos hablado la vez anterior un poquito. La falla está fundamentalmente en relación, aunque arquitectónicamente el que haya una falla debajo de un edificio siempre es un riesgo, porque uno de los efectos que puede producir una falla es en sus verticales son grietas, por ejemplo, en los muros en un momento determinado. Sin embargo, los maestros canteros se encargaban de buscar bien ese equilibrio, porque ellos necesitaban y buscaban siempre la energía de la madre tierra y querían que esa energía emergiera en un lugar. Y a veces cuando no encontraban una falla que fuera lo suficientemente potente, ellos hacían una cripta muy enterrada, porque buscaban siempre la energía. El útero materno, el útero de la tierra la necesitaban. En el caso de Villalcázar vamos a encontrar que la falla la tenemos y a lo mejor hasta alguna cripta. Eso estamos esperando resultados en algún momento. La pregunta que me dices ya en relación a los templos modernos es muy delicada, muy delicada. Muy delicada primero porque, a ver cómo te lo puedo explicar en lo que es una opinión muy personal. Primero, Gaudí es un gran sabio, es una figura, yo he conocido varios lugares suyos, vamos, no tengo la menor duda de que él conocía perfectamente muchas estructuras de todo esto que estamos hablando. Sin embargo, no sé si las personas que han venido después de Gaudí lo conocen realmente o no. No lo sé. Esto es una apreciación muy personal. Pero yo hablo de los efectos, por ejemplo, cuando un lugar realmente funciona, cuando un lugar energético está funcionando, lo normal que se tiene que producir es una apertura, cuando tú estás un tiempo, una apertura de los centros energéticos, cierto bienestar, ciertas sensaciones. Pero si entramos en un lugar y después de estar un rato lo que notamos es presión, dificultad, tensión, que los centros se cierran, tenemos que pensar que hay algo que no está bien encajado, por supuesto, tampoco tengo estudiado la Sagrada Familia a fondo. Sin embargo, a mí, por ejemplo, las figuras de Subirat no me terminan de gustar mucho. Pero yo te hablo de un resentí mío. Cuidado, no le quito el valor importantísimo que tiene ni ese templo al lugar, además en Barcelona. Bueno, hay cosas bellísimas. Pero yo creo que hay un cambio impresionante de Gaudí a Subirat cuando con una serie de figuras
yo me guío mucho cuando estoy en estos sitios por este tema. Ahora, también puede ser que un lugar pudiera estar funcionando y no tengamos una buena resonancia con el lugar por algo. ¿Eh? Digo porque me preguntas por el lugar por el que yo me he preguntado muchas veces y no he terminado nunca de tener una respuesta cuando lo has nombrado. Pero, aparte de esto que te comento, porque no deja de ser una sensación particular en el total respeto y reconocimiento de ese sitio, hoy día en los lugares modernos no se tiene muy en cuenta. Sí, conozco algunas cosas que me han ido llegando, tampoco soy un experto en el tema, con algunas estructuras masónicas, personas que han trabajado la geometría, que se intentan aplicar en algunos lugares. Pero yo lo que siento en los templos modernos en general, no siento la magia, la delicadeza, la energía que se mueve en algunos de estos sitios antiguos, para nada. De hecho, he visto algunos centros modernos, con perdón, que son para salir corriendo. Yo a veces he dicho, pero ¿cómo puede aquí oficiar, cómo puede aquí un grupo de personas sostenerse bien, ¿no? Durante una misa, por ejemplo, durante un oficio? Por supuesto, luego está el poder de la fe, el poder grupal, las ideas en común, las energías del corazón que se ponen en movimiento, que eso también es muy importante en un templo, ¿eh? Pero desde el punto de vista que hemos manejado antes, yo creo que hay algo que hoy día no está. Creo que se conoce, creo que se conoce. Esta es una opinión muy personal, ¿eh? Creo que se conoce, pero creo que no está, que no se está teniendo en cuenta en los templos y es una pena desde todos los puntos de vista. En mi opinión, te voy a decir más. En mi opinión, yo creo que en los tiempos venideros va a haber, va a haber grandes edificios sociales donde todo esto va a ser tenido en cuenta. Imaginaros por un momento este centro cultural que me ha parecido precioso, cuando he venido. Cuando he llegado, he estado con la persona que me lo ha enseñado, me ha parecido bellísimo, luminoso, ¿no? Imaginaros por un momento que este mismo centro cultural lo hacemos con los parámetros que nos enseñan los maestros canteros con respecto a la geología y con respecto a la geometría. Por ejemplo, las alturas y las figuras que ponemos para el tema del sonido para que se oiga bien, lo hacemos con medidas sagradas de las que se desprenden de Valladolid en este momento, en este tiempo presente. Buscamos la manera de energetizar cierto tipo de puntos porque son importantes para cuando se reúnen los vecinos, cuando hay un acto cultural, cuando hay unas personas que presentan o demás. Que las medidas de puertas, alturas y demás las hacemos con medidas. ¿Sabéis el efecto que sería que eso tendría en el sitio? ¿Sería el mismo sitio? Serían las mismas butacas, la misma sala, el mismo espacio, los mismos cristales en la entrada, las mismas. Pero ¿sabéis el salto que pegaría el lugar? ¿Lo bien que se sentiría aquí toda la gente? Imaginaros nuestras casas. Si pudiéramos, si tú hoy día, yo me quiero hacer una casa, de hecho me estoy haciendo una casa y procuro poder emplear todo este tipo de cosas. No sé si te ayuda la respuesta. Hola, ¿alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar, ha hablado sobre la Virgen Blanca y Virgen Negra y me gustaría que aclarara qué diferencia hay entre las dos respecto a este tema, porque Bueno. como que sí que las ha diferenciado. Y una segunda cosita que se me ha ocurrido ahora, esto es parecido a lo del Feng Shui o algo así, ¿sabes? Porque también en las casas... Perdón, es que no te he entendido. Que sí tiene que ver algo esto con el Feng Shui. Con el Feng Shui. Ah, Sí. vale. Vale. Hacéis preguntas difíciles, ¿eh? Vale. Mira, el tema de la Virgen Blanca y la Virgen Negra lo podemos resumir de una manera muy sencilla. La Virgen Negra es una virgen eminentemente telúrica. Es una virgen que tiene que ver con la tierra. Es una virgen que está en las criptas, que aparece vinculada totalmente a lo que es la tierra. La Virgen Blanca es una virgen muy cósmica. Está en relación con lo que se llama la Madre Cósmica. Es una virgen totalmente luminosa, está esta polaridad en juego en lo que es el tema de la Virgen. O de las figuras de las diosas, porque la Virgen es en nuestra cultura lo que era la diosa en la antigua cultura, lo que eran las diosas. Y luego, en el tema del Feng Shui,
Vamos a ver, aquí tenemos un tema que es delicado y que es muy interesante. Porque hay muchos feng shuis. Hay muchos feng shuis. Y depende de qué feng shui nos podamos ubicar, nos podamos poner. El más conocido es el feng shui que viene de China, que pertenece a una cultura con unos planos de baja conciencia y con unos planos mentales y simbólicos no solamente diferentes a los nuestros, sino que pueden ser hasta diametralmente opuestos a los nuestros. No digo con esto que sea bueno ni que sea malo. Te digo simplemente que su blanco es nuestro negro, por ejemplo. Que la significación del color blanco para ellos es la significación del color negro para nosotros. Entonces hay que ser cuidadosos con quedarnos con la parafernalia en mi opinión, del Feng Shui, ¿no? En ese sentido. Yo a veces tengo alguna persona conocida con estos temas y yo le preguntaba, ¿pero tú crees de verdad que por poner unas monedas cuadradas que son chinas con un lacito rojo en la puerta de tu casa, eso, o en este rincón, que es el rincón en el Bagua, te va a traer la abundancia? Digo, porque yo creo que te la puede traer, pero lo creo porque tú lo crees. Porque es tu creencia, pero entonces es tu creencia, no sé si es realmente, porque tú no funcionas con esas monedas. Ni el color rojo es para ti el color rojo de ellos, aunque sería lo ciertamente más común. A su vez, si tú estudias la escuela de los bonetes negros, si estudias en Birmania, si estudias un poco que el tema que ha llegado a Occidente del Feng Shui oriental es como la punta del iceberg de diferentes escuelas iniciáticas, la cosa se complica un poco más. Para mí, el verdadero Feng Shui nuestro está justo aquí. Y estaría mucho más cerca probablemente del Vastu Sastra. Estaría más cerca de lo que nos enseñan los Vedas, a unos niveles, si tengo que comparar con culturas. Fíjate que el Vastu Sastra es otra estructura que sería similar a la del Feng Shui, entiéndeme, pero totalmente diferente. Es otra cultura. Sin embargo, he encontrado connotaciones mucho más relacionadas con el Vastu Sastra, con el tema de los Vedas, que con el Feng Shui. Actualmente existe un trabajo que ha sido precioso, que lo ha canalizado Daniel Didier, y se llama el Feng Shui del tiempo presente. Y me ha parecido muy interesante porque en ese trabajo se ve que hay toda una serie de cosas que tiene que ver mucho más con la simbólica que tiene realmente que ver con nosotros en este momento. Y en mi opinión proceden a una evolución, aunque ella hace evolucionar lo que es el Feng Shui tradicional hacia este Feng Shui del tiempo presente, yo veo una armonía muy grande con todo lo que nos enseña la tradición, sabiendo que no todo lo de la tradición en el tiempo presente funcionaría de la misma manera. Pero vamos, también es una pregunta muy condensada para lo que me estás preguntando en ese sentido, pero espero que por lo menos te sirva. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradecer todo lo que nos has transmitido en tu charla. Muchas gracias. Quería preguntarte simplemente sobre el simbolismo de María Magdalena, que me ha llamado la atención cuando lo has mencionado. El simbolismo de María Magdalena. Gracias. Ahí nos metemos en... Mirad, yo os diría a los que os guste el tema, pero es un delicado porque no todo el mundo puede entender esta cuestión. Hay un libro que es precioso, es una maravilla, que se llama El Testamento de las Tres Marías. Es un libro de Daniel Megua y está publicado por la editorial Istar Lunasol. No llevo comisión, os lo digo simplemente porque ahí vais a encontrar una visión totalmente diferente, nueva y bellísima de lo que es la figura de María Magdalena. Entonces, María Magdalena estaba muy en relación con el mundo templario. Siempre ha aparecido, vais a ver, bueno, si podéis ver incluso, por ejemplo, hay iglesias dedicadas totalmente a Santa María Magdalena. En Zamora, por ejemplo, vi una que me encantó porque era una que funcionaba, porque ya desgraciadamente no todas las iglesias funcionan. Ese motor magnético a veces tiene las paredes ya con muchas reformas, o le han quitado el agua subterránea para que no haya humedades, con lo cual le han quitado una parte importante del lugar, o han metido calefacciones en el subsuelo
cuando hace frío por la cosa la gente esté más calentita, pero entonces la corriente telúrica se ha ido fuera de la iglesia. Bueno, son otros temas. Pero lo que te puedo decir así ahora mismo, ya te digo, ese libro en mi opinión es fascinante, si queréis leerlo, da unos datos muy bonitos, pero además es el encuentro de María Jacobea, de María Magdalena y de María Salomé en la Galia. Cuando ya se han marchado, sabéis que son los druidas los que recogen luego la enseñanza del Cristo y el lugar donde empieza a crecer y a florecer toda la enseñanza crística. Y es el encuentro que ellas tienen y cómo comparten las iniciaciones que tuvieron con Jesús. Entonces, bueno, yo creo que ibas a poder encontrar un material que puede ser bello e interesante. Pero en todo caso decirte que está muy vinculado a los lugares templarios, María Magdalena. Art, pues si me lo permitís, yo hoy voy a finalizar con una pregunta, luego finalizo la conferencia, y es la siguiente. Una de las últimas lecturas que he realizado es el libro Estoy bien, de Juan José Benítez. Este libro, si no le conocéis, lo que habla es de personas que han tenido encuentros con personas que han fallecido. Algunos en sueños y otros en realidad. Y hay una cosa en la que coinciden todos los testimonios, y es que a los fallecidos no se les ven los pies. Y tú has comentado algo de que cuando el hombre está realizado, la mujer está realizada, ya no necesitas la corriente telúrica. Esa figura no tenía pies. Y me ha llamado mucho la atención. Es interesante, ¿no? Primero es un libro precioso, es un libro que los relatos que cuenta son fascinantes, pero no me había dado cuenta yo de este detalle, que sería como para pensarlo, ¿no? Sobre todo viniendo de quien viene, ese relato. Claro. Me ha llamado mucho la atención porque ahí los testigos dicen que a esos fallecidos nunca les ven los pies. O sea, siempre él pregunta, ¿y los pies? Y los pies no se les ve nunca. Esos espíritus, esas almas que vuelven para dar testimonio de ese más allá. Comentaros solamente una cosita por aprovechar, si queréis. Si, como nosotros hacemos actividades en todos nuestros temas, normalmente, si alguno queréis estar avisado de las actividades que hacemos, nos podéis pasar, podemos apuntar luego en un momento, podéis apuntar en el cuaderno, me deis un papel con vuestro nombre y el correo electrónico, ponerlo en mayúsculas para que se entienda, porque si no a veces no se entiende, y nos ponéis también la localidad en la que residís. Con esto es suficiente y os podemos poner la base de datos de envíos de información si tenéis interés en conocer alguna cosa de lo que vamos haciendo. Bueno, Daniel, mañana día 14 de octubre vas a realizar un taller, un encuentro de arquitectura sagrada en Nuestra Señora la Blanca, de Villalcázar de Sirga. Las personas que vamos a tener el privilegio de acudir, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué vamos a vivir? Pues todo lo que os he contado, pero vivido, sin tanta teoría. Bueno, si alguien estáis interesados, Marta, que está por allí al fondo, que la veo desde aquí, ella os puede tomar nota y os puede dar información. Bueno, hasta aquí llegamos con la conferencia de hoy. Hoy en la salida va a estar una vez más Carlos Hernández con la caja de aportación voluntaria. Si lo sentís de corazón y queréis seguir colaborando con las jornadas Despierta y con el valor que podéis dar a estas conferencias, pues allí podéis dar la aportación voluntaria. También en la página web hay una cuenta bancaria para los que queráis hacer un donativo, una transferencia, lo que estiméis, ¿vale? La próxima cita, día 17 de noviembre, uno de los iconos del crecimiento espiritual en España, Emilio Carrillo, va a acompañarnos en las jornadas Despierta en el Centro Cívico de Licias, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí finalizamos esta segunda conferencia de las 7ª Jornadas Despierta y hoy me quiero despedir, como no podía ser de otra manera, con una frase templaria. Esto es lo que se decían de despedida a los templarios. Y esto es lo que yo os deseo a todos y cada uno de vosotros. Que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos, que el viento sople siempre a tus espaldas, que el sol brille cálido sobre tu cara, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos, y hasta tanto volvamos a encontrarnos,
que Dios te guarde en las palmas de sus manos. Muchas gracias.